Yo creo que empezamos la sesión. No me comentan nada. Supongo que... Perfecto, dicen que sí, ya estamos listos. Ok. Bueno, pues vamos a poner a grabar la sesión para que quede grabada para todos ustedes. Vamos a iniciar con la grabación. Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en Noches de Innovación 2.0. Esta es la nueva temporada de Noches de Innovación. De la gente que está trabajando mucho, con Mario Posadas, con Diana y mucha más gente que está involucrada en todo esto. La verdad es que hoy vamos a dar una sesión de SQL Server en la cual tengo la grandiosa oportunidad de compartir los micrófonos con Eduardo Castro. Él es un MVP de SQL Server, está basado en Costa Rica. Y bueno, vamos a iniciar esta charla que lleva por título Los 12 Fantásticos de SQL Server 2012. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este resumen? Básicamente, demostraciones, una advertencia, no van a aprender mucho. Y sobre todo lo que yo necesito que ustedes tengan es que se diviertan como tal. Ojo, tampoco no me hago responsable ni nos hacemos responsable si accidentalmente aprenden que aprenden algo dentro de esto, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Nuestra agenda está basada 100% en presentar qué es los 12 pilares de SQL Server y a través de ello hacer demostraciones para que nos quede mucho más claro con lo que estamos trabajando como tal. Esta sesión estaba incluido John Alexander Bulla Torres, pero lamentablemente por cuestiones de fuerza mayor no se encontrará, y estaremos Eduardo Castro, un MVP de SQL Server, PhD en computación, y aparte el que ha hecho todos los SQL Saturday de Costa Rica, y este que les está hablando, Jesús Gil. ¿Quién es Eduardo Castro? Eduardo Castro es un MVP de SQL Server, más de 7 años de MVP. Él trabaja para Grupo Asesor en Costa Rica. Tiene más de 14 años de experiencia trabajando en el área de informática. Él es el que ha estado liderando los SQL Saturday del año pasado y el que va a generarse en abril de este año. Él es un experto en tecnologías tanto de Microsoft como de temas de infraestructura. En los últimos años se ha dedicado a toda la parte que tiene que ver con arquitecturas, la base de datos y en cloud computing, siendo un champion para Microsoft y una persona muy reconocida en Costa Rica y en Latinoamérica. Este que les está hablando, Jesús Gil, es el director de operaciones para SolidQ México, un MVP de SQL Server desde el año 2010, un poco más de 10 años de experiencia con SQL Server. Soy un colaborador de revistas, tanto en la parte de SolidQ Journal como en .NET Manía en España. Me desempeño como un mentor regional también para la parte de comunidades de paz del Professional Association SQL Server. Y en últimas fechas he estado trabajando con toda la parte que tiene que ver con los diplomados, tanto técnicos como de negocios para Microsoft, con lo cual pues ustedes me estarán encontrando en ese sentido. Para la gente que está cerca de Costa Rica, que vive en Costa Rica o que quiera viajar a Costa Rica, les recomiendo el siguiente SQL Saturday, que será el 13 de abril de este año, en el cual estarán teniendo más de 8 horas de entrenamiento completamente gratuito. Es para administradores de base de datos, para gerentes, para tomadores de decisiones, para influenciadores, para desarrolladores, gente que está trabajando muy de la mano con la parte de la tecnología y con lo último en la tecnología. Muchos MVPs de SQL Server también nos estaremos reuniendo para poder presentar este SQL Saturday, que estará total y absolutamente lleno de muchas cosas para todos ustedes. Más que otra cosa, yo siempre lo denomino como un curso técnico de un día, y además de todo, completamente gratuito. Esto será en el Hotel Aurora Holiday Inn en San José, en el centro de Costa Rica. Si quieren un poco más de información, pueden entrar a sqlsaturday.com /189 /eventhome.aspx, en donde ustedes podrán encontrar información más detallada. Bueno, ¿qué es lo que estaremos viendo en esta parte? Un poco la introducción de qué es el antes, el ahora y el después, conocer esos 12 fantásticos, y después, por último, la parte de las demostraciones. SQL Server como tal
fue creado en el año de 1989, en el cual se unieron tres empresas, Microsoft, Sybase y Ashton Tate, y generan lo que es la primera versión de SQL Server, la versión 1.0. Más allá de todo este tema, recuerden que en el 89 todavía estábamos trabajando 100% con lo que eran las líneas de comando, con el DOS, el Disk Operating System, y a partir de ello, hasta el 91, cuando aparece la versión 1.1 de SQL Server, es que también se va a la parte gráfica. Pero vamos a ver ahora un poco de este contenido, esperemos que se pueda ver para todos ustedes. "22 years ago, we began a joint venture between Microsoft, Sybase, and Ashton Tate. It was a launch that would forever change the landscape of management software. Súbanle a As sus Windows became bocinas para que increasingly se escuche bien, successful, por favor. it would guide the path and developments of SQL Server. In 1993, SQL Server 4.21 was unveiled, and for the first time, designed with Windows graphical interface, changing the way administrators interacted with the software. Rich with revolutionary features, SQL Server 6.0 earned rave reviews from both end users and critics alike. With hardly a pause, we released SQL Server 6.5 with new internet and data warehousing features, innovations that raised the stakes in the DBMS space. The release of SQL Server 7.0 saw software that boasted flexible scalability and a revamped architecture. Breaking away from the established number system, we released SQL Server 2000. Having been completely rewritten for a modern database platform, it provided the foundation for the future. This was followed 5 years later by SQL Server 2005, which was critically acclaimed for delivering mission-critical features and easy-to-use manageability. Chock full of performance-enhancing features, we released SQL Server 2008. The SQL Server 2008 R2 version of the software, released 2 years later, pushed that innovation even further. Designed specifically for cloud storage, SQL Azure was debuted, which laid the foundation for any future version of the SQL Server family. And now, after over 2 decades of innovation, we are ready to unveil the new cloud-ready information platform. Go further, forward, faster, with Microsoft SQL Server 2012. See what's next with SQL Server 2012 at SQLServerLaunch.com. Bueno, después de ver este pequeño video que espero que se haya visto para todos ustedes, la evolución que ha tenido SQL Server desde la parte que fue creada hasta la última versión con SQL Server 2012 ha sido muy variada y muy distinta y sobre todo muy enriquecedora. De las últimas versiones, tomando en cuenta las versiones más grandes, es la versión 2000 hacia la parte de la versión 2012. La versión 2000, como tal, es un parteaguas para poder trabajar directamente con necesidades que se requerían para que la plataforma fuera mucho más grande. En ella se crea entonces todo el tema y el concepto de bases de datos relacionales, de bases de datos multidimensionales y la parte de su reporteo. Llegando con ello a que SQL Server 2005 se convierte en una oferta departamental completa para la parte que tiene que ver con información empresarial y también para la parte de mercado mediano. Es decir, empiezan a haber ciertas características como la parte del espejeo o el database mirroring, el particionamiento, etc. Para la parte del 2008, de SQL Server 2008 y SQL Server 2008 R2, es el complemento perfecto entre lo que es una plataforma de solución completa para la empresa y 2008 R2, una administración 100% basada para el tema de inteligencia de negocio. Dando con ello la parte de la nueva versión ahora de 2012, la cual nos da una entrega completa para la parte de misión crítica, la parte que tiene que ver con inteligencia de negocio y además de todo ello, una versión que está lista para trabajar con tecnologías de la nube. Vamos a ver a detalle esto que estamos platicando. SQL Server 2012, como ustedes saben, el eslogan es transformar, crecer y ejecutar. Como tal, recuerden los 12 fantásticos,
Recuerden, primero tuvimos a los 4, pero ahora son 12. ¿Quiénes son estos 12 fantásticos de los cuales nosotros hemos estado hablando y que nosotros hemos colocado? Básicamente, los 12 fantásticos está basado en 3 pilares que tienen que ver con la misión crítica, la parte que tiene que ver con inteligencia de negocio y la nube. Entonces, dentro de la misión crítica estaremos encontrando 4 fantásticos que son la parte de la protección requerida para lo que es la alta disponibilidad, el tener un mejor performance, la parte del cumplimiento organizacional y la parte de tener tranquilidad al momento de hacer negocios. En la parte que tiene que ver con inteligencia de negocio, que le llaman avance penetrante, estaremos viendo exploración rápida de la información, administración de self-service o el autoservicio, la parte de datos creíbles, datos consistentes, y estaremos llegando a la parte de la escalabilidad en lo que tiene que ver con el Data Warehouse. Por último, los 4 últimos fantásticos hablan con respecto a lo que es la nube en sus propios términos, es decir, escalabilidad en demanda, la parte de poder hacer soluciones rápidas, una productividad optimizada y sobre todo llevarnos la información a cualquier lugar donde nosotros estemos. Eso es la parte que nosotros tenemos que estar viendo. ¿Cómo está dividido ahora? Vamos a nosotros a hablar primero de lo que son cada una de las características y después de ello pasaremos a hacer demostraciones. El fantástico número 1 tiene que ver con la parte de los 9 requeridos y la protección. Los 9 requeridos no son más que aquello cuando nosotros nos dicen queremos que estemos en un 99.99% de alta disponibilidad. Esto quiere decir que entonces nosotros tendremos que estar trabajando en casi las 24 horas sin parada alguna. Un 99.999% significa en términos de tiempo 5.25 minutos de parada durante todo el año. Es decir, que tendremos aproximadamente de 3 a 4 segundos únicamente en el día. Esto, además, nos ha estado dando una nueva solución que ahora la vamos a llamar Always On. Always On es una nueva solución o una nueva característica que vamos a tener para la parte de la alta disponibilidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Que sea mucho más rápido la parte de los failovers, reducciones que pueden llegar hasta un 50% en tiempos, una mayor reutilización del hardware actual que tenemos y sobre todo muchísima productividad para poder estar trabajando con todo ello. El fantástico número 2 tiene que ver con la parte de un desempeño súper veloz. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos trabajando en temas de rendimiento, en temas de programación, es cómo yo puedo hacer para que mi programa sea mucho más rápido si yo ya he hecho todo lo posible. En muchas ocasiones no es que nosotros no hayamos explorado realmente con todo este tema. ¿Qué es lo que ha pasado como tal? En muchas ocasiones lo que sucede es que definitivamente nosotros no podemos estar trabajando, sin estar apoyados con todas las características nuevas de la aplicación. Es decir, la nueva característica que tenemos para generar un mayor desempeño es los índices columnares. El Column Store o índices columnares son lo nuevo que nosotros vamos a tener para poder nosotros ganar hasta 10 veces la rapidez actual que tenemos dentro de nuestras consultas. Es decir, por ejemplo, para clientes que se han estado elaborando, pueden estar llegando hasta 57,000 transacciones por segundo o lo que equivaldría a 100 millones de transacciones por día. No solamente se ha preocupado Microsoft por tener una mejor base de datos, sino también se ha preocupado por tener la parte que tiene que ver con el cumplimiento organizacional. Es decir, una base de datos segura
es una base de datos que le da mucha estabilidad y le da mucha confianza a los clientes. Este reporte de lo que tiene que ver con ITIC que genera con respecto a seguridad demuestra hasta el año 2011 que la base de datos más segura que se estuvo generando en cuanto a vulnerabilidades y exposiciones fue SQL Server. SQL Server, la base de datos más segura, seguida por MySQL, luego por DB2 y por último con Oracle. Los deberes que tiene uno cada que hacer con respecto a la parte de seguridad se han mejorado. Además de todo esto, se ha expandido el tema de la auditoría, llegando ahora la auditoría básica, poder hacerla desde la versión SQL Server Express. SQL Server Express, como ustedes saben, es la versión gratuita de SQL Server. Bueno, pues ahora, desde la versión gratuita, ustedes pueden estar generando todo el tema de seguridad. Todo el tema que tiene que ver con auditoría, ustedes ya lo pueden estar trabajando desde ahí. El fantástico número 4 tiene que ver con un tema que se llama tranquilidad y confianza. Tranquilidad y confianza tiene que ver con la parte de qué es lo que yo tengo o qué es lo que me ha dado Microsoft para yo poder estar trabajando en una migración o en una actualización y que yo de verdad sepa que no voy a tener un dolor de cabeza. En este sentido, entonces, la parte que tiene que ver con herramientas que se han dado, además de todo, herramientas gratuitas, pueden estarles dando a ustedes esa tranquilidad de poder hacer pruebas previas, de poder hacer pruebas de penetración, de poder hacer pruebas de estrés, etcétera, para que ustedes tengan esa tranquilidad de poder llevárselo a la última versión que sería SQL Server 2012. Aunado con todo esto, el ecosistema de socios de negocio que tiene Microsoft, que es más de 70,000 socios de negocio, también nos da una facilidad para poder decidir con quién de los socios de negocio trabajamos. Esto, además de todo, vamos a poder entonces tener, como decimos en México, de chile, de mole y de dulce. Significa que ustedes podrán estar tomando el mejor socio de negocio o el socio de negocio que mejor se acomode a sus necesidades como todo. Además de esto, ustedes siempre podrán comprar el soporte Premier o apoyarse con el tema que tiene que ver con los programas de licenciamiento, ya sea para la parte de gobierno, para la parte de escuelas, etcétera, en las cuales ustedes pueden estarse apoyando como tal. La exploración rápida de datos nos va a llevar ahora a trabajar en algo que se llama el fantástico número 5. El fantástico número 5 llega con todo lo que tiene que ver con herramientas familiares, con herramientas que nosotros conocemos. La herramienta mayor de explotación de información de inteligencia del negocio se llama Excel. Excel como tal es la herramienta preferida para todos los analistas de información, los analistas de negocio. Ustedes saben perfectamente que la información que ustedes generan al final termina cayendo del lado que tiene que ver con Excel. Vamos a tener ahora nuevas formas de presentar información con la versión de Power Pivot 2.0 y además de todo ello se agrega la nueva joya de la familia que es Power View. Power View nos va a poder permitir ahora la parte de la interacción 100% en visualización de información, pero sobre todo podemos presentarlo ahora de manera gráfica y animada. Entonces con ello, una de las grandes ventajas que vamos a tener es trabajar con herramientas que son completamente familiares para los usuarios y que podamos tener una adopción rápida hacia la parte de lo que son las herramientas. El fantástico número 6, y es el último para mí, para darle paso a Eduardo. El fantástico número 6 habla de lo que tiene que ver con el BI en modo self-service. Self-service como tal va a poder trabajar directamente en darles la parte de poder generar inteligencia de negocio al usuario final. ¿Cuántas veces nosotros
en muchas ocasiones entregamos que de forma aquello que nosotros le podamos entregar, ellos lo pueden estar llevando a cabo. Mucho de todo esto se ha estado generando ahora para poder darle a los usuarios finales el poder crear y administrar sus propios reportes, sus propios cubos, su propia información, etc. Con ello vamos a tener entonces ahora todo un tema de poderles entregar información para que ellos lo puedan trabajar, lo puedan procesar y al final de ellos incluso presentarla o compartirla a través de lo que sería SharePoint o trabajarla en equipos pequeños a través nada más de lo que sería la parte de mostrarlo directamente en su Excel. Para eso sería la parte de self-service y con ello también es un tema que yo he platicado mucho, que es la parte de permitir que todo mundo pueda acceder al BI. En este momento, el gran problema que tenemos es que de un 100% de las personas que debiesen de ver BI, solamente un 20 o 30% lo maneja. Y esto es básicamente por temas de costos en licenciamiento. Con el BI en modo self-service, lo que estamos haciendo es democratizar el tema de inteligencia de negocio. Con ello, ahora doy paso a Eduardo para que nos pueda platicar acerca de los siguientes fantásticos de SQL Server. Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos que están unidos a esta serie de Noches de Innovación. Vamos a continuar con los 12 fantásticos. El fantástico número 7 son lo que se refiere a los datos consistentes. SQL Server 2012 incluye unos servicios que me permiten poder hacer limpieza de los datos. Entonces, yo puedo tener cualquier cantidad de fuentes de información, ya sean archivos de textos, bases de datos heterogéneas, bases de datos de otros proveedores, bases de datos basadas en SQL Server, y los puedo limpiar esos datos, puedo asegurar que esos datos son consistentes a través de los servicios de Data Quality Services, con el cual, por medio de algoritmos de limpieza de datos y de inteligencia de negocios y de inteligencia artificial, puede asegurarme que los datos que van a llegar ahí van a estar limpios y van a ser consistentes a través de las compañías. Más que todo cuando tenemos empresas muy grandes que manejan grandes cantidades de información y que sus fuentes de datos son completamente heterogéneas, se necesita tener una fuente de datos que sea completamente segura, que sea adecuada y que esté limpia de toda incongruencia que se pueda presentar. También SQL Server 2012 presenta dentro de los datos consistentes el uso de todo lo que sería el Master Data Services. El Master Data Services viene a formar parte de todo lo que sería la tendencia de Master Data Management, que es MDM, que nos sugiere tener un catálogo global a nivel de toda la corporación para tener una sola identidad de lo que serían diferentes conceptos. Por ejemplo, poder manejar los clientes y yo pueda tener definido dentro de Master Data Services qué es un cliente y que esa entidad de cliente se alimente de diferentes fuentes de datos y que sea consistente y que esté sincronizando los datos entre diferentes sistemas. También otra de las mejoras que tiene SQL Server 2012 es el Single BI Semantic Model, que nos permite generar todo lo que sería modelos de inteligencia de negocios basados en semántica totalmente nueva, que viene a alimentar los modelos generados con Power BI. Ahora, dentro de SQL Server 2012, podemos tomar todos los libros que fueron generados en Power BI para Excel y guardarlos dentro del servidor. Entonces, una solución que pudo haber nacido como una solución creada por un usuario individual, después utilizada por un departamento mediante SharePoint, puede escalar a ser una solución completamente corporativa, porque podemos importar de forma muy natural y simple ese modelo y convertirlo en un modelo corporativo y agregarlo a todo lo que sería el Data Warehouse o a las soluciones de inteligencia de negocios de la empresa. Entonces podemos tener una solución completamente consistente. Entonces se pueden imaginar Master Data Services
me asegura cuáles son las entidades y cuáles son los atributos que tienen que tener esas entidades. El Data Quality Services me sirve para poder limpiar esos datos y asegurarme que llegan al Data Warehouse de forma limpia y concisa y consistente. Y el BI Semantic Model permite que yo pueda modelar soluciones de inteligencia de negocios. Y esas soluciones pueden estar dentro de un servidor que va a poder ser después publicado a través de SharePoint o ser consumido desde Excel. El otro fantástico que tenemos es el número 8. El número 8 se refiere precisamente a todo lo que sería una gran inversión que ha hecho Microsoft en todo lo que serían los data warehouse escalables. Por ejemplo, imagínense que ustedes tengan que administrar un data warehouse que su tamaño ya supera los 24 terabytes o llega a tener tamaños tales como 600 terabytes. Entonces, el Parallel Data Warehouse es una versión exclusiva de Microsoft, una versión especial de SQL Server, que es una combinación de una solución de hardware con una solución de software. Entonces, tal y como lo dice acá, el Parallel Data Warehouse se encarga de tener N cantidad de máquinas. Ustedes eligen la cantidad de máquinas que quieren unir al clúster, y dentro de todo lo que serían las herramientas que se brinda es una versión de SQL Server que ejecuta en paralelo en todas esas máquinas. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder tener? Voy a poder resolver consultas complejas de Data Warehouse 160 veces más rápidos. Voy a poder tener rendimientos excelentes, por ejemplo, de poder cargar datos desde a una tasa desde a 1 terabyte por hora, y que lo más importante es que se integra de forma natural con todas las soluciones de inteligencia de negocios de Microsoft. Entonces, ustedes pueden iniciar con una solución de Parallel Data Warehouse pequeña, digamos con 24 terabytes, y dependiendo de sus necesidades pueden ir creciendo agregando más servidores al rack. Y cuando hablamos de agregar más servidores al rack, no tienen que hacer mucha configuración, solamente lo agregan y SQL Server automáticamente va a configurar el resto de instancias que fueron agregadas al clúster de Parallel Data Warehouse y empieza a distribuirles las consultas entre ellos. Entonces, si ustedes piensan en Data Warehouse grandes, de verdad, donde van a manejar terabytes de información, la solución es el Parallel Data Warehouse de SQL Server 2012. Tenemos también el otro fantástico, que es el número 9, que es el de la nube. Microsoft ha hecho una inversión tremenda en los últimos años en todo lo que sería la infraestructura de la nube, conocida como Azure. Prácticamente en SQL Server 2012 lo que viene a hacer es poder integrar los dos ambientes. Ya Microsoft nos había ofrecido desde hace muchos años la posibilidad de ejecutar bases de datos grandes desde on-premises, desde nuestros data centers locales. Podíamos crecer haciendo clusters de SQL Server, haciendo replicación. Sin embargo, hace años Microsoft optó por irse por las soluciones de la nube y creó Windows Azure. Dentro de Windows Azure nos generó todo lo que sería la versión de SQL Azure. SQL Azure lo que nos permite es tener la posibilidad de poder ejecutar una versión especial de SQL Server en la nube y que es completamente escalable. Tal y como lo dice acá, es crecimiento por demanda. En SQL Azure ustedes pueden preocuparse únicamente por solicitar recursos. No se tienen que preocupar por instalar servidores, por instalar SQL Server, por instalar Windows. No tienen que preocuparse por eso. Con un par de pasos, ustedes en menos de 5 minutos, prácticamente en menos de 1 minuto, pueden tener una base de datos SQL Server completamente funcional que pueden empezar a utilizar desde .NET. Y esa base de datos ejecuta dentro del data center de Microsoft, dentro de Azure, y tiene todos los aspectos de alta redundancia. Entonces tenemos esa gran importancia. Cada base de datos que está almacenada en Windows Azure se guarda 3 veces en 3 racks distintos dentro del mismo data center. Entonces, si alguna de esas copias falla, se empieza a reconstruir de forma automática. Y además, si una de esas copias está atendiendo a clientes y falla por algún motivo, se redirecciona esas peticiones a otra de las copias activas. Otra de las
introducciones de mejoras que tiene de la plataforma de Azure ha sido todo lo que sería la georreplicación. Por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación que es consumida de forma mundial, ya tienen clientes en América, clientes en Europa, clientes en Australia, clientes en China, entonces ustedes pueden elegir que se replique esa información. Entonces, de forma automática, cuando ingresa su cliente a Windows Azure, va a ser direccionado a la base de datos o a la copia de la base de datos que esté más cercana a ellos, con los cuales van a obtener mucho mejor rendimiento y van a tener mejor experiencia del usuario. Otra de las ventajas que ha agregado de SQL Server 2012 con toda la plataforma Azure ha sido la posibilidad de que ustedes ejecuten una instancia completa de SQL Server Enterprise en la nube, con base en todo lo que serían los Azure Virtual Machines. Entonces, ustedes pueden tomar, tal y como lo vemos en el gráfico, pueden tomar una instancia o un servidor que esté ejecutando localmente en máquina virtual de Hyper-V, que esté ejecutando SQL Server, la pueden mover hacia la nube de Microsoft. Y otra de las ventajas que tiene es que yo utilizo el mismo conjunto de herramientas de administración, tales como System Center o como el Management Studio o el SQL Server Data Tools, son exactamente las mismas herramientas que utilizo para administrar los servidores locales o para administrar los servidores que están en la nube. Entonces yo directamente desde el Management Studio podría estar conectado a una base de datos que está en la nube o a una base de datos que está local, y con Integration Services poder estar moviendo información entre ellos o dejar todos los datos en la nube. Entonces tenemos todas esas ventajas dentro de todo lo que serían los aspectos de la nube. Aquí les acabo de mencionar todo lo que sería el Azure. Dentro de Azure, además del SQL Azure que les acabo de mencionar, que es la base de datos relacional, también existen otras formas que ustedes pueden utilizar dentro de todo lo que sería la nube de Microsoft, tal como lo que sería el almacenamiento directamente en la nube, que es una de las ventajas que tiene. Si quieren utilizar todo lo que sería la plataforma de la nube de Microsoft, pueden empezar a utilizar distintos servicios que se presentan, tal y como lo que sería ahora con el lanzamiento de Office 365, ustedes podrían optar por ejecutar toda una solución basada en SharePoint para hacer las vistas directamente en la nube, poder montar datos en SQL Server en la nube y además poder hacer integración entre ellos. Entonces ustedes pueden tener una solución completa de el BI Stack dentro de la nube. Todo lo que se refiere a Windows Azure, tal y como les mencioné anteriormente, existen diferentes data centers alrededor del mundo. Aquí estamos mostrando algunos. Existen data centers en Seattle, en la costa este, en la costa oeste, en la parte norte de Estados Unidos, en la parte central de Estados Unidos, data centers en Europa, ya sea en el norte de Europa, en la zona oeste de Europa, data centers en Asia, que nos cubre prácticamente todo lo que sería las regiones del planeta. Entonces, con Windows Azure y ejecutando SQL dentro de ellas, ustedes podrían tener presencia global y que me permite directamente poder tener soluciones que escalan a nivel global. Una de las ventajas que tiene Azure es que es un servicio por demanda. Ustedes pagan solo por los recursos que se están utilizando y además pueden solicitar los recursos que necesiten para ejecutar su aplicación. Si en algún momento ustedes necesitan una base de datos, Azure les da una base de datos. Si necesitan 1000 bases de datos, se les puede aprovisionar 1000 bases de datos sin ningún problema y con replicación entre ellas. Entonces tenemos toda la parte de las bases de datos de Azure. También tiene una ventaja que son escalables automáticamente, donde yo podría decir de que dependiendo de mis necesidades empiece a crecer los recursos que necesito para ejecutar mi aplicación y que sea de forma automática. El otro fantástico que tenemos, el fantástico número 10, son las arquitecturas de referencia. Si ustedes van a instalar un SQL Server para todo lo que sería inteligencia de negocios, entonces
pueden utilizar lo que serían los appliances que ya están previamente optimizados. El appliance sería una solución de hardware y software que está completamente combinada y optimizada. Entonces podrían comprar, por ejemplo, el VI Appliance. El VI Appliance es un servidor de diferentes fabricantes, puede ser de fabricante HP o puede ser de fabricante Dell, que ya ha sido optimizado para poder ejecutar todo el stack de SQL Server directamente en ese dispositivo. De forma tal de que ustedes encienden el servidor y automáticamente se va a iniciar un wizard que los va a guiar por toda la configuración. Al final les solicita solo unas configuraciones y la máquina se autoconfigura con las mejores optimizaciones de las soluciones de BI de Microsoft para que sean ejecutadas de la forma más eficiente en ese hardware. Entonces, ustedes pueden en cuestión de minutos tener una solución de BI completamente instalada y que ustedes saben que está optimizada para obtener el mejor desempeño. También pueden optar por construirla ustedes, que sería utilizando las guías de referencia. Las guías de referencia son documentos que pueden consultar y que les dice cuál es el hardware que ustedes deberían comprar y cómo deberían configurarlo para poder ejecutar las diferentes soluciones de Data Warehouse de Microsoft. El fantástico número 11 es la experiencia del usuario completamente unificada. Como les mencioné anteriormente, ustedes pueden utilizar una sola conjunto de herramientas para poder administrar todo lo que serían las soluciones de Microsoft de productividad, ya sea locales o en la nube. Entonces, pueden utilizarlo, como les dije anteriormente, el Management Studio lo podrían utilizar para administrar servidores locales, para administrar servidores que están en data centers alternos o para administrar servidores que están en la nube. Es completamente las mismas herramientas que han estado ustedes utilizando durante todos esos años que van a ser utilizadas para administrar los servidores que están en la nube. Entonces, es una experiencia, como dice acá, completamente unificada y que no tienen que aprender nada nuevo. Prácticamente es las mismas soluciones que ustedes ya conocían, nada más que ahora están alojadas en la nube o están alojadas en data centers alternos. Entonces, eso lo que va a conllevar es que a ustedes van a tener una productividad completamente avanzada. El fantástico número 12 prácticamente es que nosotros podemos ahora con SQL Server 2012 tener acceso a poder hacer conexiones e interacciones con datos no estructurados, por ejemplo, todo lo que sería Hadoop, para todo lo que sería la administración de Big Data y de datos no estructurados. Microsoft ha generado toda una alianza con la comunidad de Hadoop para poder optimizar toda la ejecución de Hadoop y además poder hacer de que nosotros desde un ambiente SQL Server podamos consumir de forma natural todo lo que serían los datos generados por Hadoop. Entonces nos viene a completar todo el stack de BI de Microsoft. Entonces podemos hacer análisis de datos de SQL Server con Hadoop. Esos datos pueden ser cargados o importados una vez que ya han sido procesados dentro de un Data Warehouse en SQL Server y a partir de ahí ya podemos utilizar todo el BI Stack de Microsoft. Incluso si ustedes son usuarios de Excel, tal y como lo dijo Jesús, podemos utilizar y conectarnos desde Excel, nos podemos conectar a clúster que están ejecutando datos en Hadoop y poder analizar los datos directamente con Excel. Y eso nos abre las puertas a poder hacer unas nuevas análisis de datos de fuentes no estructuradas, que son los no tradicionales. Entonces, esos son los 12 fantásticos que tenemos el día de hoy. Entonces, volvemos aquí con Jesús, que nos va a hacer una demostración sobre el Column Store Index. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos entonces ahora a pasar al tema de lo que son las demostraciones. Voy a compartirles ahora, permítanme un momento.
Ahí se está viendo mi pantalla, Eduardo. Ya se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces ahora. Esta es una base de datos en la cual nosotros vamos a aplicarle el Column Store. Es una base de datos típica que ustedes pueden conocer muy fácilmente, en el sentido de que es una tabla que contiene grandes cantidades de información, contiene un catálogo de productos, un catálogo de operadores y nuestra tabla base, que es la de llamadas. Como tal, entonces, en la tabla de productos vamos a ejecutarlo. Y la tabla de productos va a tener 606 registros, ¿ok? Es una tabla típica de catálogo. La tabla de operador contiene 112 registros. Y la tabla de llamadas contiene, vamos a esperar un momento, contiene 3.291.997 registros, ¿ok? 3 millones, lo cual siempre será un problema con respecto a saber qué es lo que estamos generando. Vamos entonces ahora a revisar rápidamente nuestra tabla de llamadas para saber cómo es que está conformada esta tabla. Y entonces en ella encontramos que la tabla no tiene gran chiste, es una tabla muy fácil, es una tabla muy sencilla, contiene un identificador de llamadas, un identificador de producto, una hora de inicio, una hora de finalización, el identificador del operador, si cerró la venta o no cerró la venta, y por último una fecha en la cual se generó la llamada. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos nosotros desarrollando es qué sucede cuando nosotros estamos haciendo la parte de generar performance o de ponerle performance. Cuando estamos haciendo tuning, típicamente uno de los problemas es que jamás limpiamos, o más bien, nunca prendemos las estadísticas para saber exactamente por abajo cuánto nos estamos tardando, y creemos que las estadísticas no nos dicen más allá de cuánto se tardó. Las estadísticas siempre nos van a decir un poco más de lectura, de escritura, etc. Otro problema que también tenemos es de que nunca limpiamos los buffers cuando somos desarrolladores. Ojo, esto aplica únicamente para nuestra parte que tiene que ver con nuestra área de desarrollo. Este comando de drop clean buffer no lo ejecuten en la parte de producción, porque si no tirarían todos los buffers que tienen levantados de la parte de las consultas y sería un serio problema. Pero para desarrolladores sí que deben de estarlo ejecutando constantemente, sobre todo para cuando nosotros vamos a empezar a hacer tuning, vamos a empezar a tunear información, ¿ok? Entonces, con ello, incluso voy a copiar esta instrucción, y lo que voy a hacer ahora es un select sencillo entre lo que es la tabla de llamadas y la tabla de productos. Si se dan cuenta, realmente esta tabla como tal no contiene este query, esta consulta. No es complicada, es una consulta que lo que quiero son 100.000 registros. Vamos a bajarlo incluso para que esto no sea tan complicado. Lo vamos a bajar a 10.000 registros. Y ahora lo vamos a ejecutar. Si se dan cuenta, ahí lo que estamos teniendo es una llamada. Ahí está, es un segundo. Ahora vamos a volver a limpiar. Lo ejecutamos y listo, está trabajando, tiene 2 segundos, tiene 3 segundos, tiene 4 segundos. Veamos que no tengamos por acá nada. Índices tampoco, llaves, nada, todo listo. Ok. Una vez que nosotros tenemos esta información, nosotros vamos a copiar aquí, vamos a generar ahora algo que se llama la unión y la parte de agregados. ¿Ok? Con ello entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un agrupador, un group by y un conteo para poder hacer un poco más complicada esta consulta. Entonces ahora ya se dan cuenta, cambió y yo estoy pidiendo los primeros 1000 registros únicamente. Tenemos 8, 9, 10, 11, 12, está pasando algo, ¿están de acuerdo? Algo le movimos, algo cambiamos en la forma de programar. Y del otro lado, cuando pedimos 100.000 en un simple select, nos los dio inmediato. Pero que ahora, cuando nosotros cambiamos y hacemos un agrupado y un conteo, simple y sencillamente aquello se mueve completamente.
¿Cuánto tiempo se tardó? Veamos a nivel de las estadísticas como tal. Lo que dice es que se tardó 33.210 milisegundos y que estuvimos usando 71.526 milisegundos de CPU, ¿ok? Ahora vamos a cambiar un poco y vamos a hacerlo más efectivo en nuestra consulta. Hemos tenido por ahí un problema de 33 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar. Y si se dan cuenta, cambiamos la consulta. Estamos haciendo mucho más limpia la información. Lo ejecutamos ahora. Y en la ejecución ahora se tardó 6 segundos, que haciendo la revisión como tal se tardó 6.196 milisegundos. Hay que grabarnos muy bien este número, 6.196 milisegundos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner a trabajar el nuevo modelo, que es la parte de crear el Column Store Index. Lo que voy a hacer primero entonces, voy a limpiar los buffers. Recuerden, nada por aquí, nada por allá, como dicen los magos. Y lo que voy a hacer es crear este nuevo índice para darle mayor performance a mis consultas. ¿Cuánto se tarda este índice en crearlo? Vamos a ir 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. No deberá tardarse más allá de 15 segundos en crear un índice. Este índice se tardó 12 segundos como tal, si se dan cuenta. Y estamos creando en 12 segundos un índice sobre 3 millones de registros. ¿Qué vamos a hacer? Sin moverle nada a la consulta, a la última que nosotros ejecutamos, que se tardó 6.196 milisegundos, vamos a limpiar primero los buffers y ahora ejecutamos la consulta y veamos el tiempo de respuesta que ya terminó, y el tiempo de respuesta que ahora tenemos es de 795 milisegundos. Esto es lo que se está tardando en este momento, comparado contra lo que nosotros teníamos previamente, que cuánto era, 795 segundos, contra la parte de 6.196 milisegundos. Es decir, en efecto, hemos bajado casi 10 veces lo que era la parte del performance. Esto, si se dan cuenta, es única y exclusivamente generando un índice. No tuvimos que cambiar programación, que a veces es muy complicado porque los desarrolladores en algún momento no pueden tocar la programación. Entonces, del lado de los administradores, deben entrar con estas características, generar y tomar lo nuevo para poder echarlo a andar. ¿Ok? Hasta ahí el primer demo de lo que tiene que ver con aplanando consultas. Voy a regresar entonces ahora a mi segundo demo, a la presentación. El segundo demo es el que se llama exploración rápida de datos, las herramientas familiares, con lo que sería el SQL Server Data Tools y el Excel 2013 en este caso. Regreso nuevamente entonces a mi conexión. Eduardo, ¿se ve bien la conexión? Sí, ya se está mostrando. Ok, perfecto. Ahora, este que ustedes están viendo aquí es Visual Studio 2010. Ustedes pueden usar la última versión de Visual Studio también sin ningún problema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahora? Voy a generar un nuevo proyecto y en este nuevo proyecto nosotros vamos a ver un cambio. Antiguamente, cuando nosotros estábamos haciendo inteligencia de negocio, usábamos esto que era el análisis services multidimensional, o si estábamos generando un proyecto de minería de datos, lo usábamos de esta manera. Hoy en día, con el SQL Server 2012, y como comentaba Eduardo, aparece algo que se llama el análisis services proyecto tabular. El proyecto tabular lo que va a hacer es que nos va a permitir trabajar ahora en un tema de memoria. Entonces vamos a generar un proyecto que le vamos a llamar Noches de Innovación. Innovación 06 de marzo. Okay. Le vamos a decir OK.
y generamos ahora este nuevo. Para ello, ahora que se cree nuestro proyecto, lo que yo voy a usar ahora es una base de datos que le llamamos modelo semántico. Esta base de datos contiene tres tablas. Una tabla que se llama artículos, que es un catálogo, una segunda tabla que se llama tiendas y una tercera que es la de ventas tienda, que contendrá las ventas de cada uno de las tiendas artículo por día. Vamos a poner un poco más de tamaño y vamos a hacer un select count de la tabla de artículos para saber nada más cuánto tenemos aquí. La tabla de tiendas. Y por último tenemos ventas tiendas. La tabla de artículos contiene 20 registros, lo cual es un catálogo pequeño. La tabla de tiendas contiene 30 registros. Y la tabla de ventas tienda contiene 657.600. Una de las cosas que vamos a encontrar aquí y que típicamente tenemos cuando estamos generando un tema de inteligencia de negocio, y ahora que voy a hacer un tema más de explotación de manera directa hacia la base de datos transaccional, es la falta de índices de tipo foráneos, los foreign key o llaves foráneas. Si se dan cuenta, únicamente tengo una llave primaria en la tabla de ventas tienda, cuando ventas tienda, que está relacionado con tiendas y con artículos, debiese de tenerlo. ¿Ok? Este podría ser un issue en otro momento. Sin embargo, para nosotros ahora no va a significar nada de problema. Entonces, aquí lo que vamos a ponerle es noches de innovación. ¿Okay? Y lo que voy a hacer ahora es ir a la parte que tiene que ver con la parte de importar información. Como se han dado cuenta, la parte de tener ahora información desde diferentes fuentes siempre ha sido un tema que Microsoft está preocupado. Ahora con ello, vean cómo tenemos forma de poder acceder a información dentro de nuestro propio SQL Server, dentro de nuestro SQL Azure, del Parallel Data Warehouse que nos acaba de comentar Eduardo, de Access, de Oracle, de Teradata, de Sybase, Informis, etc. Desde ahí podemos estar extrayendo información. Lo que voy a hacer ahora es conectarme directamente a mi servidor, que es el localhost. Voy a decirle que quiero conectarme a la base de datos que se llama modelo semántico. Probamos la conexión. Le decimos siguiente. Él me dice ahora que vamos a usar un tema de mucho mayor seguridad, etcétera. Le digo que sí, que no hay ningún problema. Vamos a usar si ustedes tienen Windows 2008, ustedes sabrán que ahora tenemos que estar usando este tipo de conexiones. Le damos siguiente. Y lo que me dice es cómo vamos a explotar la información, cómo vamos a importarla. ¿A través de una lista o a través de una consulta? Bueno, por tiempos vamos a generar directamente la parte de lo que es una lista. Le vamos a dar siguiente. Vamos a seleccionar la tabla de ventas tiendas. Si yo tuviera aquí lo que tiene que ver con una base de datos, una tabla que estuviera relacionada, Juan Antonio, si dejaras de mover, por favor, que estás mandándonos solicitudes. Gracias. Bueno, entonces, ventas tiendas, si yo tuviera la parte de las llaves foráneas, yo en este momento tendría una tablas relacionadas, pero si se dan cuenta, como no tenemos llaves foráneas, nos manda un mensaje de que no existen tablas que se puedan agregar, con lo cual tendremos que agregar a mano las demás tablas. Le voy a dar finalizar.
que vamos a hacer aquí entonces ahora es que está subiendo la información de los registros con la parte como si fuera un ETL, y lo que va a hacer es que lo sube el metadato como tal y nosotros ahora podemos trabajar en él. Le voy a dar cerrar. Y si se dan cuenta, ahora ya tenemos las tablas de manera importada. Aquí estoy en el registro 20 de 20. En la tabla de tiendas voy a colocarme en el último registro, que es 30 de 30. Y en la tabla de ventas tienda estoy ahora posicionándome en el último registro de 657.600 de 657.600. ¿Ok? ¿Qué más hacemos ahora? Ahora podemos estar también generando todo un tema, por ejemplo, una sumatoria. Y listo, tenemos ahora las ventas directamente. Tenemos una medida. Le vamos a cambiar. Y a partir de ello también lo que vamos a poder hacer es verlo de forma gráfica. Porque uno de los problemas que tenemos aquí, recuerden cuál era, que nosotros, la tabla de ventas tienda, no tiene relación entre lo que es artículos y tienda. Bueno, entonces lo que haremos es que de la tabla de artículos, le diremos que está relacionado en ventas tienda con el campo artículos. Y vean en la parte derecha, inferior derecha, cómo crea la relación. Y luego, a nivel de la tienda, le decimos que la tabla tienda está relacionada con el campo tienda de ventas tienda. A partir de ello, que nosotros tenemos la información, lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es generar nuestro proyecto y subirlo a la parte de la base de datos. Es decir, voy a generar primero un build y después de ello lo que voy a hacer es generar un deploy. El deploy lo que va a generar en este momento es toda la parte de los metadatos para nosotros poder tener una base de datos multidimensional que pueda ser vista y pueda ser accedida desde algún otro, en este caso Excel, algún otro producto, que puede ser Excel, que puede ser Power View, etc. Si se dan cuenta, aquí hemos terminado ya la parte del deploy. Le vamos a dar cerrar. Voy a mostrar en la parte que tiene que ver primero a nivel de la base de datos relacional. Le damos aquí refresh, la tabla de ventas tienda en la tabla de llaves, en la parte de llaves, y vean cómo de este lado no tocó y respetó completamente lo que tiene que ver con la base de datos relacional, y los únicos cambios que se estuvieron haciendo fue a nivel del proyecto, pero del lado del modelo semántico. ¿Qué sigue ahora? Por último, entrar a mi Excel, abrir una hoja nueva y decirle que lo que voy a hacer es que voy a voy a acceder a datos, diciéndole que voy a conectarme desde nuestro Analysis Services. Le damos siguiente. Y lo que me dice es cuál quiero. Le digo que voy a tener noches de innovación. Tomo nuestro cubo que tenemos generado ahí. Le damos OK. Y ahora, si se dan cuenta, podemos acceder a la información en la cual podemos estar teniendo las ventas. Podemos verlo directamente por el artículo. O podemos estarlo también trabajando a nivel de la tienda y luego el artículo. Vean cómo aquí tenemos la información. Y ahora, esos 657,000 registros, vean cómo no le cuesta nada a la base de datos poderla estar presentando de cualquier manera. Podemos hacer esto, llevarlo aquí a nivel de la descripción y llevarlo por columna, y aquí podemos estar teniendo de manera matricial la información, y son 657,000 registros que no le cuestan porque estamos trabajando directamente en el modelo de la parte de base de datos en memoria. Hasta aquí mi demostración. Voy a dar paso ahora a Eduardo, para que Eduardo nos presente la parte de los siguientes demos. Adelante, Eduardo. Gracias, Jesús.
Vamos a, en esta etapa vamos a hacer dos demostraciones. La primera demostración, antes de compartir el screen, les voy a mencionar de qué tratan las dos demostraciones. La primera demostración va a ser el modo de Self-Service BI o la inteligencia de negocios de autoservicio, en la cual vamos a ingresar a un sitio de SharePoint y poder hacer un uso de un dashboard ya preconfigurado de inteligencia de negocios. Y la segunda demostración va a ser sobre la nube, de cómo crear una base de datos de SQL Azure. Para esto les vamos a compartir mi escritorio. Ya se muestra. Aún no, Eduardo. Ok. Listo, ya se empezó a presentar. Ok. Acá lo que tenemos es una máquina que está ejecutando SharePoint. Dentro de esa máquina está basada configurada toda la configuración de SQL Server 2012. Y tenemos un sitio ya previamente creado, por cuestiones de tiempo ya lo he creado anteriormente, que es la posibilidad que le podemos dar al usuario de poder tener un sitio central para poder administrar todos sus reportes. Tal y como lo vio Jesús anteriormente, yo puedo tener una fuente de datos, crear un reporte en Excel y después yo podría, con esa misma fuente de datos, crear un nuevo reporte, en este caso con base en otra herramienta que es Power BI. Aquí estamos viendo algunos de los diferentes reportes que nosotros podemos generar con Power BI. Esa es la principal ventaja que tiene Power BI, es de que permite generar reportes completamente interactivos. Aquí tenemos unos reportes ya generados sobre todo lo que sería el análisis de automóviles. Podemos ver el análisis de las ventas. Otra de las ventajas que tiene es cómo podemos modificar todo lo que sería el reporte de forma interactiva. Podemos ver acá, se muestra. ¿Cómo crea este reporte? Este reporte se crea con base en los modelos semánticos, tal y como lo generó aquí Jesús. Y como pudimos mostrar en la versión anterior, a Jesús se le mostraba el modelo semántico de las ventas. En este caso yo tengo aquí otro modelo semántico que en este caso incluye los automóviles, incluye ventas de automóviles, y veamos cómo podemos modificar este reporte. Podemos ingresar directamente otro nuevo tipo de información. Vean cómo se nos modifica acá todo lo que sería el reporte de forma automática. También puedo agregar el margen. Podemos, desde el punto de vista del usuario, cambiar los tipos de despliegues, en este caso el tipo de barras. Puedo utilizar un análisis por burbujas. Este otro gráfico, igual el usuario, vean que aquí estoy con un usuario final. Puedo modificar este reporte. Quiero analizar dos tendencias, en este caso las ventas y las ventas del año anterior. Ya no lo quiero ver como gráfico, quiero verlo como barras, y igual puedo venir y estarla comparando. Entonces, toda esta información lo puedo hacer como usuario final. Puedo devolverme ya el modo de solo lectura. Todo lo que sería la interactividad del reporte se sigue manteniendo. Podemos filtrar datos, vean cómo están relacionados y se me empiezan a filtrar cada uno de los datos dependiendo de la información y cómo pude modificar este reporte. No tuve que crear ningún modelo porque ya está creado previamente. No tuve que hacer una inversión muy alta en todo lo que sería la creación de este reporte, sino que vean que con un par de clics, en menos de un minuto, pude lograr un reporte que se ve bastante bien y que me da información ejecutiva. Lo pasé de mostrar un año a mostrar información que me compara años y además los tipos de gráficos para que estén completamente relacionados. Este es uno de los grandes poderíos que tiene SQL Server en esta nueva versión. También tenemos acá otra ventaja, que es lo que vamos a hacer. Ya el otro demo que les voy a mostrar el día de hoy
va a ser Windows Azure. Para poder entrar a Windows Azure, tenemos que ingresar a la dirección windowsazure.com. Cuando ingresamos a windowsazure.com, les va a solicitar una cuenta. Esa cuenta, ustedes ya van a tener que tener aprovisionada una cuenta dentro de Windows Azure. Y si quieren probar Windows Azure, existe una cuenta que pueden generar de prueba durante 30 días sin ningún costo. En mi caso, yo ya tengo creada una cuenta. Y lo primero que se va a mostrar acá va a ser el portal de administración de Windows Azure. Acá dentro del portal de administración de Windows Azure se nos van a presentar todas las posibilidades que podemos tener. Una de las grandes mejoras, como lo habíamos mencionado anteriormente, es la posibilidad de crear máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales corren directamente en la nube. Tenemos aquí la opción de poder utilizar directamente ya máquinas virtuales preconfiguradas. En este caso, vean qué interesante, podemos utilizar y generar ya una máquina que esté preinstalada con Windows Server y que tenga SQL Server 2012 ya directamente instalado. Prácticamente, ¿qué es lo que tenemos que indicarle? Le vamos a poder indicar cuál es el nombre de la computadora, podría ser aquí Noches de Innovación, la contraseña, vamos a ponerle más nombre, la contraseña que queremos que tenga nuestro servidor y después cuál va a ser la cantidad de recursos que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos escoger solo un core, 768 gigas de memoria, 768 megas de RAM, que tenga un core, que sea mediana o que sea extra large, por ejemplo, que tenga 8 cores con 14 gigas en RAM. Prácticamente esto lo que va a hacer es prácticamente poder generarme ya una instalación de SQL Server. Tengo opciones como generar esta instalación como standalone, que es una máquina que solo hable con ella misma, o si ya tengo otras máquinas virtuales generadas dentro de mi nube, podría conectarlas y hacer de que se vean entre ellas. Entonces puedo empezar a generar clusters. Después de esto, lo único que tengo que hacer es decirle next y se va a generar. La máquina queda generando en background, tarda alrededor de unos 5 minutos en generarse. Esa sería la máquina virtual de SQL Server, donde van a tener el SQL Server completo ejecutando en la nube. También pueden utilizar el servicio de creación de SQL Azure, que es una versión especial de SQL Server creada para ejecutar en la nube. En este caso yo le puedo decir que quiero ejecutar una base de datos. Vamos a generar la base de datos de Noches de Innovación. Y aquí si escogemos solo de 1 giga o 5 gigas, en la versión Business podemos llegar hasta 150 gigas. Vean que aquí no voy a instalar Windows, no voy a instalar SQL Server, únicamente voy a generar una base de datos. En este caso, vean que no tengo generado un servidor de SQL Server. Vamos a generarlo. Me va a solicitar mi contraseña, la contraseña que le quiero especificar. Vamos a hacerlo. ¿Dónde queremos generar esta instancia? En este caso nos dice en qué región. Vamos a generarlo en Estados Unidos. Podría generarlo en Asia sin ningún problema. Y le decimos crear. En este momento se está creando nuestro servidor de SQL Server de SQL Azure. También se está creando la base de datos y listo. Ya tenemos una base de datos. En este caso fueron menos de 10 segundos, alrededor de 5 segundos, los que tardamos en tener un servidor de SQL Server, una instancia de SQL Server y además de tener una base de datos de SQL Server completamente disponible. ¿Cómo nos vamos a conectar a este servidor? Nos vamos a poder conectar directamente con las diferentes herramientas que nosotros ya teníamos. ¿Por qué? Porque este servidor, ven el nombre que aparece acá, ese va a ser el nombre completo del servidor, sería este nombre, .database.cloudapp.net. Eso lo ponemos dentro del connection string o dentro del SQL Server Management Studio y nos vamos a conectar.
¿Por qué? Porque es un SQL Server nada más que está completamente corriendo en la nube. Podemos ver aquí los clientes, en este caso, cuál es el cliente desde donde me estoy conectando, y además puedo venir y estarlo administrando. Para poder administrarlo, aquí está la dirección, y con esta misma dirección yo podría venir y conectarme desde el SQL Server Management Studio sin ningún problema. Como ustedes vieron, fue de forma muy rápida, pude crear un servidor directamente en la nube sin que haya tenido que realizar mucho esfuerzo, y todo está basado en la plataforma que nosotros ya conocemos. Vamos a volver a la presentación. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo, por las demostraciones. Vamos entonces ahora nosotros a concluir con esta primera presentación que tenemos, y los invitamos para el próximo 21 de marzo, en el cual va a ser una noche de innovación, una noche de SQL Server. Estará John Alexander Bulla hablándonos de SQL Server Data Tools. Ya Eduardo nos estará hablando de BI con Power Pivot y Power View, y un servidor estará hablándoles de datos geoespaciales, cómo están trabajándose en el tema de Azure.